El cubismo nació en Francia en 1907, encabezado por el español Pablo Ruiz Picasso, siendo la figura central del cubismo el más importante exponente de este movimiento y uno de los grandes genios de arte universal. Su nombre siempre estará ligado al cubismo como su creador y máximo representante. El cubismo en la literatura. Es una corriente vanguardista que se origina en París alrededor de 1908. El cubismo literario nace del cubismo pictórico Apollinaire. Wilhelm Apollinaire de Kostrowski, conocido como Guillaume Apollinaire, creador del cubismo en la literatura. Este movimiento artístico literario busca la reivindicación de la autonomía absoluta de la obra de arte y pretende captar la realidad desde todos los ángulos posibles. En la literatura, esto se aprecia en la simultaneidad de percepciones, recuerdos, intuiciones, etc. La literatura utiliza el collage, el poema cubista. Estos exigen el cultivo de la asociación de pensamientos antes que el de la frase lógicamente correcta. En 1920, los diseños de vestidos con estampados y formas geométricas de Sonia Delaunay serían uno de los primeros encuentros de la moda con el estilo creado por Picasso y Braque. Durante los años 20 y 30, las formas geométricas se introdujeron con fuerza en el vestuario, especialmente en el femenino, debido a la actividad de diseñadores como Madeleine Vionnet, Paul Poiret, Calot Sours o Jacques Doucet, cuyas creaciones reflejan la influencia del cubismo
no solo a través de la geometría, sino también de los colores y la asimetría, además de la reducción del volumen y pomposidad con respecto a la moda del siglo XIX, sentando un precedente para todo lo que ha venido después. En los años 40 y 50, diseñadores estadounidenses como Gilbert Adrian o Charles James continuaron jugando con los colores, las formas, los volúmenes y los brillos de los tejidos, llegando a soluciones que también se han asociado a los cuadros y las esculturas cubistas. Durante las décadas siguientes, otros movimientos artísticos, como el pop art, tuvieron más influencia en el mundo de la moda que el estilo creado por Picasso y Braque. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un gran número de diseñadores que han recuperado la idea de copiar o recrear las formas de las obras cubistas, con resultados muy diferentes. Quizá el caso más significativo sea el de Yves Saint Laurent, coleccionista de arte y gran admirador de un gran número de artistas a los que homenajeó con sus creaciones. Entre estos se encuentran Van Gogh, Mondrian, Matisse, Tom Wesselmann, Braque y también Picasso, a quien dedicó una colección en 1980. Al contrario que los diseñadores anteriores, Saint Laurent recrea en sus piezas los elementos figurativos que forman parte del universo cubista, como la guitarra. Más recientemente, varios diseñadores han asimilado los elementos del cubismo, o sus derivados, que más le han interesado, aportando nuevas interpretaciones muy personales de este estilo dentro del mundo de la moda. Amaya Arzuaga se ha inspirado en los últimos años en la geometría y el futurismo, también en la obra de Sonia Delaunay y el orfismo. La inspiración cubista es muy clara en muchos de los diseños de la colección Resort 2012 de Oscar de la Renta, y el uso de la geometría y los colores brillantes en las prendas de Anna Locking puede asociarse a los diseños cubistas de los años 20. Parece que esta tendencia va a continuar estando presente en las pasarelas y quizá llegue también a nuestros armarios. El cubismo en el cine. Mientras que Estados Unidos, en los primeros 30 años del siglo XX, se dedicó a consolidar la industria cinematográfica a través de la creación de los estudios y el desarrollo de los géneros clásicos, como comedia, ciencia ficción, animación, entre otros, en Europa apareció un tipo de cine experimental. A partir de la Primera Guerra Mundial, fruto de la mayor influencia que ejercían las vanguardias artísticas, destacando entre todos el cine expresionista. El cubismo creado por Picasso y Braque también tuvo su reflejo en el séptimo arte, pero no de forma tan evidente. El ejemplo más repetido sobre cine cubista, con aspectos también del futurismo, es Ballet Mécanique, de 1924, del pintor Fernand Léger y el norteamericano Dudley Murphy, a pesar de que cronológicamente sea posterior al movimiento. Fundamentalmente se caracteriza por la descolocación de los planos, sin ningún orden narrativo, y la descomposición de elementos en ciertas secuencias con el efecto caleidoscópico, creándose la sensación de múltiples perspectivas. El cubismo tuvo una gran influencia en la arquitectura,
pero no se dio de forma uniforme en todo el territorio donde la corriente artística estaba presente. Se centra sobre todo en la República Checa, más precisamente en Praga, que es considerada la cuna de la arquitectura cubista. Las características de la arquitectura cubista son las siguientes: líneas rectas pero basadas en ángulos irregulares, monocromatismo basado en colores opacos como castaños y grises, iluminación proveniente de distintos puntos, mayor expresividad, descomposición de formas naturales y orgánicas y convirtiéndolas en figuras o formas ortogonales, multiplicidad de puntos de vista y perspectivas ejecutadas en un solo plano y construcción de imágenes mediante una estructura geométrica y formal. La filosofía de la arquitectura cubista estaba en contra de ciertos aspectos: la arquitectura que es demasiado utilitaria, la arquitectura que es demasiado materialista, que carece de belleza espiritual, la arquitectura que no es lo suficientemente teórica y la decoración y ornamentos adicionales. El cubismo en ese entonces reclamaba que la arquitectura debe ser más poética, debe ser más expresiva, más dramática y además debe ser más artística. Los principales arquitectos cubistas fueron los siguientes: Pavel Janáček, que fue un arquitecto, diseñador y teórico del movimiento cubista en la República Checa. Una de sus obras fue la Casa Fara en Permyvov. Es una casa reconstruida en el centro histórico de un pueblo. La fachada recoge una nueva concepción del espacio y la relación de la materia, como en el cubismo analítico de Picasso. Además, encontramos a Josef Gočár. Es considerado el arquitecto checo más importante del siglo XX. Para ampliar sus conocimientos, Gočár emprendió numerosos viajes al extranjero. A su regreso a la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, el joven artista, influenciado por estilos modernos, dirigió el taller de su maestro Jan Kotera. Una de sus obras es el balneario de Vodánek, que fue inspirado por arquitectura neoclásica de los balnearios construidos en la segunda mitad del siglo XVIII, articulado en una gramática cubista elegante. Por otro lado se encuentra Joseph Jojol. A menudo compuso su arquitectura en la base de guías rítmicamente establecidas en la figura, lo que marcaba el punto en el que la superficie de una fachada se fracturaba. Una de sus obras es el edificio calle Neklanova y tiene un diseño vertical fuerte. La esbelta columna de la esquina se asemeja al balcón interior de una iglesia gótica. Las formas cristalinas tienen la apariencia de una bóveda de diamantes de estilo gótico tardío, carácter ornamental del sótano y la cornisa principal inclinada. Por último, mencionaremos a Le Corbusier, que en París trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la técnica de construcción en hormigón armado. A continuación, se trasladó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país.
Allí trabajó en la oficina de Peters Behrens. Luego fue profesor durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Arte de París. Una de sus obras es el Pabellón de Zúrich. La obra consta de 2 cubos con una rampa y un techo de paraguas. Todo de acero. Tiene la función de ser un centro de arte contemporáneo en donde se exhiben más de 160 obras. Hoy en día, el legado del cubismo sigue tan vigente como hace años. En la actualidad existen edificios que mantienen el estilo del cubismo vivo, un siglo después de su nacimiento. Por lo general, la arquitectura cubista se basa en el color blanco. Sin embargo, en estos ejemplos de la época actual se ha adaptado el cubismo a las tendencias de hoy en día. El cubismo en la fotografía. Pablo Picasso. Picasso abandona la representación de una única perspectiva del tema y en su lugar combina diferentes perspectivas superpuestas de forma de cuboide o geométricas. Los cubistas querían llegar a la verdad esencial del objeto y no solo en su aspecto externo y pasajero. Así Picasso, en su obra Las señoritas de Avignon, presentó el espacio en forma pluridimensional con perspectivas superpuestas e imágenes simultáneas en el tiempo. El pintor inglés David Hockney empezó esta técnica en 1984. A pesar que esta técnica no tuvo un gran impacto, este estilo de fotografía era muy vistoso y expresó el movimiento. Hockney sostenía que las fotografías tradicionales no eran lo suficientemente poderoso y a partir de esta idea pensó una idea de un nuevo concepto de collage fotográfico. Entonces, a partir de la idea de un collage fotográfico, trabajó sus modelos o escenas disparando centenares de tomas, cambiando leve y sucesivamente el punto de vista, construyendo una especie de mosaico cubista con estos fragmentos de la mirada fotográfica. El cubismo en la escultura. La escultura cubista es esencialmente la representación dinámica de objetos tridimensionales en el lenguaje de la geometría mediante el cambio de puntos de vista de volumen o masa en términos de superficies esféricas. Picasso mismo produjo numerosas estatuas siguiendo los lineamientos cubistas que lo inspiraban. Los principios de la escultura cubista apuntan al aprovechamiento de materiales de desecho por técnicas similares al collage. En un lugar de trabajo, un mismo bloque de piedra o mármol, así fue desarrollándose la estética de ausencia de masa, y que eran figuras tridimensionales con agujeros y vacíos en su superficie. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los artistas parecen haberse alejado de la estética cubista en pos de un clasicismo más acorde con la situación político-social del momento. Sin embargo, Leon Rosenberg aglutinará a una serie de artistas cubistas en torno a una nueva galería. En este contexto, de manera independiente a la galería de Rosenberg, Picasso presenta su último trabajo, Los decorados de Parade, realizados para el empresario de ballets ruso Serge Diaghilev, y con una decidida estética cubista que beneficiará, sin pretenderlo, la propaganda orquestada por Rosenberg para la inauguración de su galería. La estela dejada por los ballets rusos desde su llegada a París en 1909 es densa y luminosa. Su director, Serge Diaghilev,
se rodeó de emergentes artistas de vanguardia, con el tiempo convertidos en los grandes del siglo XX. Picasso entró en contacto con ellos en 1915, cuando el escritor y cineasta Jean Cocteau le propone colaborar en un espectáculo que actualice el ballet. Es en 1917 cuando se hace realidad Parade, el primer ballet cubista escrito por Cocteau, con música de Éric Satie y coreografía de Léonide Massin. Fue el inicio de las 4 creaciones que diseñó para Diaghilev. La compañía francesa europea Danse ha querido reunir el cuarteto de títulos en un programa titulado Picasso y la danza, para rendir homenaje al genio de la pintura y a los ballets rusos y recuperar, junto al anterior, Pulcinella 1920, Cuadro Flamenco 1921 y Mercure 1924. Solo en el caso de Parade se verá la coreografía original de Massin, supervisada por su hijo Lorca, autor original también de Pulcinella y Mercure. Para estos se ha contado con la versión de Anna Maria Steckelmann y de Thierry Malandain. Respectivamente, Cuadro Flamenco lleva la firma de los españoles Beatriz Martín y Ricardo Franco, que han recreado el estilo del baile español de los años 20. El cubismo en la Argentina nace con Emilio Petoruti. Ocupa un lugar trascendental en el campo cultural, ya que representa el arte nuevo y es la clave para el desarrollo de la modernidad en Argentina. Emilio Petoruti nació en 1892 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Estudió en Bellas Artes de Buenos Aires, con maestros como Atilio Boveri y Emilio Courerat, con quien aprendió la perspectiva. Becado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se trasladó en 1913 a Italia. Durante sus años de estancia en Europa, entre 1913 y 1924, se puso en contacto con las principales escuelas vanguardistas de los países que visitaba. Presten atención, todos juntos vamos de excursión. ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. Ah, misterio, adivina, adivinador. ¡Yo lo sé! Me aburro. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? El arte no es solo la pintura. Cuadros, estatuas y cosas para grandes. Reinas, reyes y princesas con brillantes. Hay belleza por todas partes. Vamos de excursión al Museo de Bellas Artes. La asombrosa excursión de samba al Museo de Bellas Artes. Hoy, Emilio Petoruti. Y esta, niños, es una obra del pintor argentino Emilio Petoruti, maestro de la luz y el movimiento, y uno de los primeros vanguardistas de nuestro país. ¿Y qué quiere decir vanguardista, señor? Vamos, niños, no toquen nada. Todos juntitos por aquí. Quinteto, 1927. Emilio Petoruti. ¡Qué lindo! ¡Wow!
Petoruti? Emilio Petoruti, pintor argentino. ¿Está pintando un vanguardista Emilio Petoruti? Samba, vanguardista quiere decir otra cosa. ¿Y qué quiere decir? Vanguardia viene del francés avant-garde y es la primera línea del ejército. Los soldados valientes, los que avanzan primero en el ataque. En el arte es parecido. Un vanguardista es el que hace algo nuevo. Es alguien que cambia lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Un artista valiente? Algo así. ¿Te gustaría ver por qué me llaman vanguardista? ¡Sí! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! Samba, te presento a mi quinteto favorito. ¡Fua! ¿Y cómo se llaman, Emilio Petoruti? Bueno, se llaman quinteto. No tienen nombre porque son inventados. No pinto lo que veo, sino lo que siento, Samba. Ah, ¿y qué música tocan? Bueno, me gusta pensar que tocan tango. El bandoneonista es mi favorito. ¿Y por qué le dicen vanguardista? ¿Porque pinta cosas que se imagina? Te contaré una historia. Cuando era joven, fui a estudiar pintura a Europa y conocí la obra de un movimiento absolutamente nuevo llamado futurismo y otro llamado cubismo. Verdaderas vanguardias que me cambiaron la forma de ver la realidad. ¿Por qué? Porque los artistas comenzaban a pintar las cosas de manera diferente a como las percibimos en la vida real. ¡Fua! Podían pintar una guitarra de manera que la pudiéramos ver de frente y de perfil al mismo tiempo. Ya no había profundidad, era increíble. ¿Y entonces qué pasó? Entonces me puse a pintar muy contento, porque había encontrado una forma de expresarme. Pero cuando regresé al país y les mostré a todos lo que había aprendido, muchos pensaron que lo que yo hacía no era arte. Sí, al principio me desanimé, pero luego seguí pintando y experimentando con la luz y la geometría, y entonces nació Quinteto. ¡Yujú! ¡Fuiste valiente, Emilio Petoruti! Puede ser, Samba. Quizás ser vanguardista es ver el mundo de otra manera y tener el valor de mostrárselo a los demás.